Queridos jóvenes, bienvenidos a esta clase. En esta primera clase comenzaremos un estudio que tiene que ver con varios videos y guías que iremos realizando, que tienen que ver básicamente con cómo se organiza nuestra república. Y para hacer esto, evidentemente, vamos a recurrir a lo que plantea la Constitución Política de Chile, en varios aspectos. Por ejemplo, en este caso concreto del día de hoy, veremos cómo se organizan los poderes del Estado según nuestra Constitución. En clases siguientes veremos, por ejemplo, quiénes pueden ser chilenos, qué es la nacionalidad, qué es la ciudadanía, cuáles son los derechos que tienen las personas en Chile. Bien, pero lo iremos viendo paso a paso, semana a semana, y en esta primera clase, en esta primera semana, lo que estudiaremos serán los poderes del Estado, digo siempre, según la Constitución que tenemos en el presente. Y los poderes del Estado, como se ven acá en estas tres imágenes, son tres. El Poder Ejecutivo, que es dirigido desde el Palacio de la Moneda en Santiago por el Presidente de la República. El Poder Legislativo, que es dirigido desde el Congreso Nacional, que está en Valparaíso. Y el Poder Judicial, que son un conjunto de tribunales que hay en todo Chile, pero el que se muestra acá es la Corte Suprema, que está en Santiago, el principal tribunal de nuestro país. Comenzamos en primer lugar con el Poder Ejecutivo, y en la imagen podemos ver el Palacio de la Moneda, que es el lugar donde desarrolla o trabaja, ¿cierto?, el presidente de la República. Este presidente de la República, que se elige cada 4 años, es quien dirige el Poder Ejecutivo, recordando siempre que el Poder Ejecutivo se encarga de gobernar y administrar el país. Cada presidente de la República, como se decía, es elegido cada 4 años y no puede reelegirse. Hay otros países donde la reelección sí existe. Por ejemplo, en Argentina un presidente podría gobernar 2 periodos consecutivos. En Estados Unidos también ocurre esto. Pero ¿por qué en otros países se puede y en Chile no se puede? Simplemente porque las constituciones políticas de cada país son distintas en algunos aspectos, en otros pueden ser similares, pero en esto de la reelección del presidente va variando, ¿ya? En nuestro caso, la reelección no es permitida, aunque hubo algún periodo en la historia de Chile donde sí había reelección de presidente. Principalmente esto ocurría en el siglo XIX, con la Constitución de 1833. La Constitución de 1833 sí permitía la reelección, pero ya en los años 1870 aproximadamente, la reelección fue eliminada en Chile y tradicionalmente, digámoslo así, en todo el siglo XX y en lo que va del XXI, no se acepta la reelección. Así que tener eso claro. Cada presidente, cuando es elegido, él es el encargado de gobernar y administrar el país, como decíamos hace un momento. Pero lógicamente se le va a dificultar mucho administrar y gobernar el país en todos sus ámbitos. Por tal motivo, el presidente debe ser ayudado por un grupo de ministros que se dedican a diversas actividades como obras públicas, la educación, la cultura, el deporte, la ciencia. Entonces, el presidente es elegido por votación popular y cuando es elegido, él se encarga de integrar personas de su confianza para ser ministros en distintos ámbitos. El conjunto de ministros corresponde al gabinete que va a ayudar a gobernar al presidente. Recordar que el cargo de ministro es de exclusiva confianza del presidente. Por lo tanto, un presidente podría, a la mitad de su mandato,
cambiar a un ministro. O sea, si un ministro de Educación, por ejemplo, no está actuando como el presidente estima necesario, el presidente podría cambiar a este ministro de Educación por otro ministro de Educación, simplemente. Algo importante de aclarar. ¿Quién puede ser chileno? O sea, ¿quién puede ser presidente de la República en Chile? Hay algunos requisitos. El primero parece evidente. Hay que ser chileno. Pero existen 4 fuentes de nacionalidad. Esto lo estudiaremos con más detención en las clases siguientes, pero mientras tanto, tener claro que para ser presidente, la única forma de que te sirva la nacionalidad chilena es cuando eres chileno por nacer en el suelo chileno, o sea, por una fuente de nacionalidad de suelo, o por el derecho de sangre. ¿Qué significaría esto? Que eres considerado chileno porque tu padre o madre era de nacionalidad chilena. Este requisito, ¿para qué se incluye dentro de la Constitución? Principalmente para evitar, por ejemplo, que llegue alguien desde Perú, por ejemplo, transcurra un tiempo en Chile, adquiera la nacionalidad chilena y pueda postularse para ser presidente. Al establecer que solamente sean presidentes personas que tengan padres chilenos o que hayan nacido en territorio chileno, nos aseguramos que un extranjero sin un vínculo directo con Chile nunca pueda ser candidato a presidente, aun cuando adquiera la nacionalidad chilena por vivir, qué sé yo, más de 5 años en Chile. Además, se necesita que tenga 35 años de edad. La constitución actual es de 1980. Sin embargo, con el paso del tiempo se le han realizado algunos cambios o reformas a esta constitución, y uno de los cambios fue bajar de 40 años a 35 años la edad para ser candidato a presidente de la República. Por último, también se necesita cumplir con ciertos requisitos de ciudadanía. Requisitos de ciudadanía se refiere, por ejemplo, no estar condenado a más de 3 años de cárcel, o sea, no tener pena aflictiva. Con esto también se busca que el candidato a presidente no haya sido condenado a una pena de prisión, por ejemplo, de más de 3 años. ¿Ya? Entonces, básicamente estos son los requisitos para ser presidente de la República. Estos requisitos no se inventan, están escritos en la Constitución Política de Chile. Recordar que todo lo que estamos diciendo acá está explícito en la Constitución Política de Chile. El poder legislativo también se encuentra detallado, ¿cierto? Cómo funciona dentro de la Constitución. Y bueno, ahí en la imagen lo que podemos ver es el Congreso Nacional, un edificio que está en Valparaíso, donde funciona tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. Ambas cámaras componen este poder legislativo que es el encargado de crear las leyes en nuestro país. Como decíamos, el poder legislativo se encarga principalmente de la elaboración de leyes, pero también de la derogación de leyes, o sea, de eliminar aquellas leyes que ya se consideran que no ayudan al bienestar de nuestro país, y también de modificar leyes cuando hay que hacerlo. Por ejemplo, un ejemplo de modificación de una ley eran los requisitos para ser una autoridad como senador o diputado o alcalde o concejal. Antiguamente no se exigía tener cuarto medio para acceder a esos cargos, digámoslo así. En cambio, en el presente sí se necesita para ser diputado o senador tener cursado el 4.º año de enseñanza media. Ahí hay un ejemplo de modificación. No se cambiaron todos los requisitos, simplemente se modificó una parte. En cambio, derogación significa que se elimina una ley. Bien. Ahora, este poder legislativo, como decíamos anteriormente, se compone por 2 cámaras.
En primer lugar, tenemos la Cámara de Diputados, compuesta en el presente por 155 diputados, y también se le llama Cámara Baja. Y por otro lado, tenemos la Cámara de Senadores, o Cámara Alta, que está compuesta actualmente por 43 diputados, pero prontamente ascenderán al número de 50 diputados. Surge la pregunta, ¿cómo se crea una ley? ¿Ya? En un primer momento debe existir un proyecto de ley, o sea, una idea. Tiene que existir una idea de algo que queremos, de una ley que se quiera crear. Y puede ser presentada principalmente esta idea o este proyecto de ley por dos tipos de personas. Puede ser presentado el proyecto de ley directamente por el presidente de la República o también por algún parlamentario. Cuando decimos parlamentario nos estamos refiriendo a un senador o diputado, o sea, alguien que pertenezca al Congreso. Parlamento y Congreso son sinónimos, entonces cuando hablamos de parlamentario nos estamos refiriendo a alguien que trabaje en el Congreso. Y cuando hablamos del Congreso estamos hablando de senadores y diputados, así que todas estas palabras finalmente terminan siendo como sinónimos. Parlamento y Congreso es lo mismo. Y el Parlamento o el Congreso se componen por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Entonces ahí tenemos que este proyecto puede llegar a establecerse como un proyecto teniendo como origen una idea del presidente o de algún senador o de algún diputado. Cuando ya es un proyecto, viene una segunda etapa que corresponde al debate, a una discusión. Hay que discutir y hay que votar si se aprueba o no se aprueba este proyecto de ley. En un primer momento, generalmente funciona la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores con comisiones. Acá dice que tiene que analizarse por una comisión. Este proyecto tiene que analizarse en una comisión. Las comisiones son grupos pequeños de trabajo. Por ejemplo, hay una comisión de salud en la Cámara de Diputados, hay una comisión de educación, hay una comisión de defensa para el tema de las Fuerzas Armadas, una comisión que tiene que ver con la economía, con agricultura, con los distintos ámbitos de vida de nuestro país, ya que debemos comprender que al haber 155 diputados, por ejemplo, se dificulta mucho si todos hablan a la vez. Entonces, para avanzar más rápido o para hacerlo de una forma más efectiva, se crean comisiones pequeñas donde cada diputado se va incluyendo en aquella comisión que generalmente él cree que va a tener una mejor participación. Por ejemplo, si hay una diputada que estudió medicina, evidentemente va a ir a la comisión de salud. La idea es que entonces los diputados y diputadas, y también los senadores y senadoras, se vayan agrupando en distintas comisiones y vayan discutiendo, viendo lo positivo, lo negativo de cada proyecto. Cuando esto está realizado, o sea, ya se ha analizado el proyecto, va a una discusión frente a todos los diputados o frente a todos los senadores, dependiendo en qué momento del trámite legislativo o de la creación de la ley se esté. Podría pasar que este proyecto que va a la Cámara de Diputados, por ejemplo, se apruebe en su totalidad. Quedaría en su totalidad aprobado. Pero también podría aprobarse en algunos puntos del proyecto. Supongamos un proyecto señala 10 cosas, se podrían aprobar 6 y rechazar 4. O sea, un proyecto podría aprobarse completo, podría aprobarse solo en algunos temas o podría rechazarse completo. Pero para que este proyecto avance al tercer punto, tiene que ser aprobado por ambas cámaras, es decir, por la Cámara de Diputados y también por la Cámara de Senadores. Cuando ha sido aprobado por ambas cámaras, el presidente de la República tiene que
firmar este proyecto de ley a través de un decreto promulgatorio. Tiene algunos días, como se señala ahí, para firmarlo, y uno piensa que ya si el presidente de la República lo firmó, ya es una ley, pero falta un último trámite que más bien es una publicación que se realiza en el Diario Oficial. El Diario Oficial es un periódico que circula principalmente a través de internet, donde se publican los decretos que establece el presidente o las leyes que se van creando, y cuando aparecen en el Diario Oficial, desde ese momento pasan a ser obligatorios. Pasa a ser, digámoslo así, una ley que está funcionando en su totalidad. Se considera que la gente ya se enteró que aparece esta ley. Y la verdad es que muy pocas personas leen este diario oficial. Generalmente lo hacen los jueces, por ejemplo, o los abogados que necesitan estar actualizados con la ley. Entonces, este sería el último punto, el de la publicación en el diario oficial, para que una ley llegue a ser eso, una ley que se aplique a toda la sociedad. Surge también otra pregunta: ¿todas las leyes necesitan ser aprobadas con el mismo quórum? Con el mismo quórum. La verdad es que esto no es así. Generalmente las personas creen que para que una ley se apruebe necesita simplemente que la opción de aprobar la ley tenga una mayor cantidad de votos que la opción que señala que está en contra de esta ley. Pero la verdad es que el quórum o lo que se necesita para aprobar una ley a veces es distinto. Depende de la importancia de la ley. Porque la verdad es que las leyes no todas tienen la misma importancia. Por dar un ejemplo, los derechos de las personas que están establecidos en la Constitución, en el artículo 19 de la Constitución, donde se establece, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, son artículos o leyes que están dentro de la Constitución. Son muy importantes. Son leyes, podríamos decirle así, orgánicas constitucionales. Y necesitan de 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio para ser aprobadas. Esto quiere decir que necesitan, eh, digámoslo, 89 de los 155 diputados. ¿Ya? No necesitan la mitad más uno, sino que necesitan incluso más. Porque si nosotros dividimos 155 en 2, nos da algo así como 73 diputados. Sin embargo, para aprobar una ley orgánica constitucional o para modificar una ley orgánica constitucional, se necesitan no la mitad, sino que 89, un monto un poco mayor. Esto es distinto a una ley simple, donde solo se va a necesitar la mayoría simple de los diputados y senadores presentes en dicho momento. ¿Por qué esto es así? Porque hay leyes que tienen una importancia distinta para la vida nacional. Por ejemplo, eh, ¿quién puede ser chileno? ¿O cuáles son los derechos de las personas que viven en Chile? Aquello está en la Constitución y tiene una importancia sumamente alta. En cambio, una ley del tránsito, que sería una ley simple, si cambia, no va a afectar tanto el normal desarrollo de la vida en el país. Por lo tanto, no se exige un quórum o un valor tan alto en la votación. Para ser diputado y senador, también hay ciertos requisitos que deben cumplirse. Ahí podemos ver que para ser diputado se necesita tener 21 años de edad, ser ciudadano con derecho a voto, tener enseñanza media y residir en la región que está el distrito por el cual se está postulando este diputado.
En cambio, un senador necesita una edad un poco mayor, 35 años, ser ciudadano con derecho a sufragio o voto, que es lo mismo, y además también tener enseñanza media. Los diputados se eligen por distritos y los senadores por circunscripciones. Cuando analicemos analicemos el sistema electoral en Chile, explicaremos con más detalle cuál es la diferencia entre distrito y circunscripción. Por último, tenemos el tercer poder del Estado, que es el poder judicial. En la imagen podemos ver la Corte Suprema, que es el principal tribunal de Chile. Y el poder judicial se encarga de hacer cumplir las leyes. Recordar que las leyes las creaba el poder legislativo, y quien se encarga de hacer que se cumplan estas leyes es el poder judicial. Se compone por todos los tribunales de justicia y por los jueces que trabajan allí. ¿Ya? Esto es importante. Todos los tribunales de justicia componen el poder judicial. La Corte Suprema es el principal, pero los otros tribunales también forman parte del poder judicial. Y existen tres tipos de tribunales de justicia. Los tribunales de primera instancia o de letras. Estos tribunales de primera instancia son los que en un primer momento reciben a las personas cuando tienen alguna inquietud, cuando quieren realizar alguna denuncia. ¿Ya? Por ejemplo, en Coronel hay 3 tribunales de primera instancia. En casi todas las ciudades de Chile hay tribunales de primera instancia y reciben las denuncias y se realizan los juicios en un primer momento, y de hecho por eso se llaman así, de primera instancia. Luego vienen las cortes de apelaciones o tribunales de segunda instancia. En todo Chile hay 17 cortes de apelaciones, y estas cortes de apelaciones o tribunales de segunda instancia tratan de resolver aquellos juicios que no quedaron completamente aclarados en un tribunal de primera instancia. Y finalmente tenemos solamente una Corte Suprema, que es el último recurso al cual puede recurrir una persona cuando considera que ni un tribunal de primera instancia ni tampoco una corte de apelación resolvió satisfactoriamente alguna demanda. Alguien, por dar un ejemplo, alguien fue condenado en Lota, en un tribunal de primera instancia. Esta persona consideraba que era inocente, debió recurrir a una de las 17 cortes de apelaciones. En este caso tendría que haber recurrido a la Corte de Apelación de Concepción, pero si considera que nuevamente su causa no fue satisfecha, considera que no se resolvió bien su juicio, puede recurrir a una Corte Suprema que está en Santiago, y sería la última oportunidad donde esta persona podría ser declarada inocente. Entonces tenemos finalmente que en Chile existe una división de los poderes del Estado, y nadie tiene un poder absoluto. No creer que cuando se elige un presidente estamos eligiendo a la persona que dirige absolutamente todo el poder en Chile, porque hemos visto que existen 3 poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. El presidente solamente dirige el poder ejecutivo y gobierna. En cambio, quien crea las leyes o quien elimina leyes sería el poder legislativo, y quien aplica la ley, el poder judicial. Esta división de los poderes del Estado ayuda a que nadie en Chile pueda abusar del poder, ya que los poderes en sí también se van fiscalizando. Por dar un ejemplo, el poder legislativo no solamente se encarga de crear leyes, sino que también vigilar que el presidente, el poder ejecutivo, realice un trabajo eficiente. ¿Ya? La Cámara de Diputados específicamente, que es parte del poder legislativo, fiscaliza que el gobierno actúe bien y puede pedirle explicaciones, por ejemplo, a los ministros que el presidente había elegido. ¿Ya? Entonces estos 3 poderes del Estado se van fiscalizando. Lo mismo el poder judicial.
el Poder Judicial, al ser tribunales de justicia, se encargan de que tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial, que las personas que allí trabajan, sean juzgadas en caso de que abusen de su poder. Bien, jóvenes, entonces esto fue brevemente, eh, no sé si tan brevemente, pero ojalá le haya servido para comprender de mejor forma los poderes del Estado.